Era una pareja de enamorados que vivían en el paraíso. Para algunos, eran la pareja perfecta. Su desaparición cautivó a la opinión pública. La familia ha llenado la isla con carteles. Todo el mundo era sospechoso. Traficantes de droga, mafiosos, algún personaje despechado de Nueva York, usureros, allí había de todo. Era un rompecabezas. Los investigadores buscan por tierra y por mar al asesino que anda suelto. El hecho de que pudiera ser tan retorcido dejó a todo el mundo alucinado. La isla Singer es un lugar idílico, rodeado de agua azul y cristalina. Es un lugar tranquilo, ideal para pasar unas vacaciones. Janet Pirro y Christopher Benedetto se habían mudado a la isla Singer en Florida desde Nueva York para disfrutar de la buena vida. Chicos, ¿habéis empezado sin mí? En Dolphin Drive se vivía una intensa vida social. Todo el mundo se involucraba en la vida de los demás. A los ojos del mundo entero, Chris y Janet era una pareja muy enamorada. La salsa de cualquier fiesta. Me parece que la barbacoa ya está lista para el pescado. ¡Genial! ¡Qué guay! Chris había sufrido un terrible accidente cuando trabajaba en la construcción. Se había hecho mucho daño en la espalda, tanto que sufría dolores constantes. La indemnización por este accidente había sido tan generosa que pudieron comprar esta casa en Dolphin Drive y vivir el sueño de salir de pesca por el canal a una manzana de distancia. Habían encontrado el paraíso. El 11 de noviembre de 1998, fiesta de los veteranos en Estados Unidos, Chris había pasado el día en su barco. Janet estaba ocupada planeando una velada con sus vecinos en cuanto Chris regresara. Hola, Karen, soy yo. Pero la pareja no apareció, y sus amigos y vecinos empezaron a preocuparse. Intentaron localizar a Janet llamándole a su móvil. No dieron señales de vida aquella noche, y cuando sus vecinos regresaron, su casa estaba a oscuras. A la mañana siguiente, sigue sin haber rastro de Chris y Janet. Y los periódicos empezaron a amontonarse delante de su puerta durante unos días. Los vecinos entraron en la casa y empezaron a buscar por todas partes. Buscaron sus maletas, sus zapatos favoritos, pero estaba todo en su lugar. Abrieron la nevera y allí estaba toda la medicación de Chris. Por lo tanto, llamaron a los familiares de la pareja en el norte. La primera persona a quien llamaron fue la hermana de Janet, Regina Coblan. El marido de Regina, Michael, coge la llamada. Se brinda para avisar a la familia de Chris e ir a Florida en persona para buscar a la pareja desaparecida. Tranquiliza a la vecina y le asegura que no es necesario llamar a la policía. No tienes que preocuparte por nada. Me ocuparé yo de todo. Michael estaba casado con Regina, la hermana de Janet, y las dos parejas habían intimado mucho cuando Janet se casó con Chris. Coblan estaba encantado de que se hubieran mudado a Florida porque le encantaba salir de pesca. Iba a verles 3 o 4 veces al año y se quedaba a dormir en su casa. Incluso tenía su propia llave. Hasta ese punto era íntima su relación. Chris y Janet querían mucho a Coblan. Para ellos era el gran Mike. Incluso se metieron en sus negocios y le prestaron $200,000. Se sentía atraído hacia la gente con dinero. Y le gustaba despilfarrar. Era el típico que siempre invitaba a una ronda a todo el personal del bar. Y le encantaba ser el gran Mike. Su relación con Chris era estupenda. Coblan voló a Florida inmediatamente. Se instaló en casa de la pareja desaparecida durante varios días. Preguntó a todos los vecinos e informó a la familia Benedetto de que no había encontrado nada fuera de lugar en la isla. Ante la falta de resultados de las pesquisas de Coblan, 2 hermanos de Chris se reunieron con él para llevar a cabo su propia investigación. La familia Benedetto es probablemente una de las familias más compenetradas y cariñosas del mundo. Eran 8 hijos en total, Chris incluido. 2 de sus hermanos, Michael y Paul Benedetto, son agentes de policía. Empezaron a distribuir carteles buscándoles. Llamaban a la puerta de todos los vecinos. Investigaban en los puertos deportivos por si alguien sabía de su barco.
La prensa se apodera de la historia. ¿Todavía no les han encontrado? No, todavía no. Y los Benedetto denuncian su desaparición a la policía local. ¿Sí? Soy el detective Payne de la policía de Riviera Beach. Yo, Mike Benedetto. La primera vez que nos reunimos con los hermanos Benedetto en casa de la pareja desaparecida, nos dijeron que ya llevaban 3 o 4 días allí. Suponiendo que si hubiera cometido un crimen en aquella casa, todos los indicios habían quedado ya destruidos o contaminados porque habían estado viviendo allí. Esto dificultó bastante nuestra investigación. Los detectives lanzan una investigación en toda regla. En la primera fase de la investigación interrogué a los hermanos, los amigos y a Michael Copeland. ¿Qué otra cosa le parece sospechosa? La medicina, porque Chris tiene que medicarse. ¿Medicina? Para la espalda. Les dijimos que aquel mismo día tendríamos una orden de registro firmada por un juez. Y les dijimos que tenían que evacuar la casa. Habían estado en la isla Singer viviendo en casa de Chris y Jeanette mientras buscaban a sus familiares desaparecidos. El último día dijeron, vale, llevamos 5 días aquí, tenemos que regresar a nuestras vidas cotidianas, pero haremos todo lo posible por encontrarlos. Y entonces se pusieron a repasar toda la casa, desplazándolo todo, apagando luces y el aire acondicionado, hasta que uno de los hermanos Benedetto entró en el garaje. Y al fondo, contra la pared detrás del coche, apenas visible bajo una mesa de trabajo, encontró un congelador para los cebos de pesca. Decidió abrir el congelador antes de desconectarlo y al levantar la tapa quedó horrorizado al ver un cuerpo desnudo, completamente congelado. Ya no se trata de la desaparición de unas personas, es un escalofriante caso de homicidio. Y los investigadores están a punto de vadear en aguas muy peligrosas. Chris Benedetto y Jeanette Pirro llevan más de una semana desaparecidos cuando su familia hace un horrible descubrimiento. El cadáver del congelador era el de Jeanette Pirro. Había muerto estrangulada. Paul Benedetto se dejó llevar por el pánico. Estaba muy afectado. Tuvimos que ocuparnos nosotros de llamar a los operativos sanitarios porque empezó a dolerle el pecho, al igual que a otro de los hermanos. También empezaban a tener náuseas. Fue entonces cuando dijimos, esto es el escenario de un crimen, por lo tanto que todo el mundo salga de esta casa. Teníamos un homicidio entre manos y sabíamos que el marido todavía no había aparecido. Mi primera impresión fue que Christopher Benedetto estaba involucrado de alguna manera en el asesinato. Pensé, ha huido, pero volverá. O tendremos que darle caza a nosotros. Cuando registran se encuentran un vídeo grabado por la pareja poco antes de desaparecer. Las joyas están aseguradas, pero por si acaso, sortija de diamantes y rubíes. En este vídeo, Christopher y Jeanette recorrían su casa documentando sus pertenencias, sus joyas y sus muebles para su compañía de seguros. Todas estas cañas están hechas a medida. 2 delgadas del 15, anchas con hilo a balón. 4 30-10 TW. Y aproximadamente... aproximadamente no. 6 carretes en total. Los detectives descubren que las joyas de Jeanette han desaparecido y empiezan a sospechar que el dinero está detrás de todo. Investigan entonces su situación financiera. Chris Benedetto y Jeanette tenían varias cuentas y queríamos ver si alguien había sacado dinero para tener alguna pista sobre el posible sospechoso. Pero pasarán varios días antes de que los investigadores descubran otra pista importante. El socorrista de la isla Singer, Benjamin Demostrati, está viendo el telediario local y se entera de la desaparición de Chris Benedetto. Chris atracaba su barco detrás de la casa de Demostrati y el socorrista recuerda haberle visto el día de los veteranos, pero no estaba solo. Benjamin Demostrati nos dijo que Chris iba casi cada día. Salía a pescar en su barco y regresaba más tarde. Hacia las 7:30 o 7:40 de la mañana del 11 de noviembre, oí un coche que se acercaba a mi casa y pensé que se trataba de Chris Benedetto, porque salía cada mañana a pescar, puntual como un reloj. Oí 2 puertas que se abrían y 2 puertas que se cerraban. Luego oí una voz que decía, coge las cañas. Era la voz de Chris Benedetto. Y entonces oí el motor del barco que arrancaba en el muelle.
Hora y media o 2 horas más tarde, aproximadamente, vi regresar el barco, pero Chris no iba a bordo. Luego esta persona pasó justo entre mi taller y el lado oeste de la finca. Pasó andando tranquilamente y se marchó. Era un hombre blanco, corpulento, debía pesar unos 115 kilos, con el pelo rubio rojizo y 1,90 m o 1,95 m de alto. Teníamos 4 o 5 personas que correspondían con esta descripción. Estaban los hermanos Benedetto, además de algunos amigos de la familia, y un cuñado llamado Michael Coblan. Decidimos traer a todos los miembros de la familia a casa de Ben Demonstrati para montar una especie de rueda de reconocimiento. ¿Le reconocía si le viera? Claro, le reconocería enseguida. Como los detectives descubrirán, los negocios de Chris con su familia pueden haberle reportado unos beneficios mortales. Los detectives montan una rueda de reconocimiento camuflada en casa de Demonstrati. Cruzan por su patio con los hermanos Benedetto y Michael Coblan. Demonstrati debe señalar al hombre que vio con Chris el día de su desaparición. Demonstrati señaló a uno de ellos con el dedo y dijo: ese es el tipo que vi aquel día. Señaló directamente a Michael Coblan. Michael Coblan me dirigió la mirada más fría, más malvada que haya visto jamás. No lo olvidaré en mi vida. Le pedimos a Michael Coblan que se separara de los demás. Nos lo llevamos hacia un rincón y le dijimos que viniera con nosotros a comisaría. ¿Estuvo usted aquí el 11 de noviembre? No, en absoluto. ¿Dónde estuvo ese día? En casa. ¿Salió con el barco de Chris el 11 de noviembre? No, no lo hice. ¿Y si le digo que tenemos un testigo que afirma haberle visto en el barco aquel miércoles? Debe estar equivocado. ¿Por qué? Porque no estuve aquí. ¿Hay alguien que corrobore que aquel día estuvo en su casa? Mi mujer. A continuación, los detectives interrogan a Regina, la mujer de Coblan, que acaba de llegar a la isla Singer. ¿Antes del 17 de noviembre estuvieron aquí usted y su esposo? No, ¿Estuvo su marido aquí antes del 17 de noviembre? la última vez que vino fue en enero. Los detectives creen que miente, pero no cambia su versión. Te quedas mirando a Regina y le dices: ¿estás durmiendo posiblemente con el hombre que ha asesinado a tu hermana y no quieres hablar con nosotros? ¿No quieres hacer nada para ayudarnos? Pues no, no quiso. La policía rastrea cualquier tipo de indicio en el barco, pero alguien lo ha limpiado a fondo. Pero lo que falta es lo que dispara las alarmas. Al parecer, el ancla del barco había desaparecido. Averiguamos el tipo de ancla en cuestión, la cantidad de cuerda o cadena que llevaba, y descubrimos que faltaban unos 3 metros de cuerda y cadena. Suficiente para envolver con ella un objeto y lanzarlo por la borda para que se hundiera hasta el fondo del océano. Pedimos a un experto que investigara el GPS del barco de Chris y nos dijo que parte de la información que contenía el GPS se había borrado, pero que todavía quedaba algo. Entonces llamé a la estación local de la Guardia Costera y seguimos el rumbo marcado en el GPS durante un par de horas. Pero no encontramos nada, porque el mar era muy profundo. Si Chris Benedetto está en el mar, ya no habrá manera de encontrarlo. Tras unas semanas de investigación, los detectives se encuentran en un callejón sin salida. Pero se niegan a abandonar y piden ayuda al FBI. Vinieron a pedirnos ayuda. Necesitaban más interrogatorios, operativos de vigilancia, cosas así. Porque creían que Chris estaba muerto y que ese tipo tenía algo que ver. El agente federal John McVeigh investiga el pasado de Coblan. Nos hablaron de que Michael Coblan tuviera algún tipo de conexión con la mafia. Esta sospecha venía de gente que le conocía bien, que decían que siempre les había parecido un tipo algo sobrado, que daba la impresión de estar bien conectado. Todo el mundo dijo que siempre llevaba encima un gran fajo de billetes. Siempre sacaba billetes de $100. La verdad es que aunque viviera como nos imaginamos que vivían los de la mafia, no pudimos demostrar que tuviera este tipo de conexión. McVeigh busca información en las compañías telefónicas, líneas aéreas y tarjetas de crédito para establecer las actividades de Coblan en los días anteriores a la desaparición de la pareja. Descubrimos varias llamadas telefónicas en el mes de octubre antes del asesinato, realizadas desde el domicilio de Michael Coblan a un hotel llamado Radley Inn en la isla de Singer.
El Rattlich Inn está a menos de 1 kilómetro de la casa de Christopher Benedetto. Tras descubrir que Michael Kovlan había sido visto en el barco, la policía se había dirigido a todos los hoteles. Pero en ninguno de ellos se había alojado un tal Michael Kovlan. McVeigh regresa a la isla Singer para investigar en el Rattlich Inn. El hotel no contaba con ningún sistema informático. Solo fichas. Cientos y cientos de fichas de registro. Me hicieron entrar en una sala donde había entre 5 y 10 cajas cubiertas de polvo y llenas de fichas desordenadas. No constaba ni el año. Era una pesadilla. Y allí estuve casi 3 horas, mirando las fichas, buscando algo. Tras una larga batalla con las fichas, encontré una que llevaba el nombre de Michael Kerry. Pero lo curioso es que la dirección era la del domicilio de Michael Kovlan. McVeigh sospecha que Kovlan y Kerry son la misma persona, pero es bastante difícil demostrarlo. Encontramos cantidad de Michael Kerrys. Intentamos entrevistarles a todos. ¿Alguno de ellos conocía a Michael Kovlan? No, nadie le conocía. Comprobamos las cuentas de Michael Kovlan. Encontramos el nombre de Mike Kerry. Era una cuenta de American Express que Michael Kovlan había abierto para su negocio. El único pago realizado con la tarjeta de Mike Kerry era el de los billetes de avión para ir desde Newark, Nueva Jersey, hasta West Palm Beach, el 10 de noviembre de 1998, con regreso el 12 del mismo mes. Y la tarjeta había sido cancelada en diciembre de 1998. El agente McVeigh repasa los registros telefónicos con la esperanza de encontrar más información que vincule a Kovlan con Mike Kerry. Recuerdo que estaba sentado en mi escritorio repasando todos esos números. Llegué a los números de tarjeta telefónica y vi una de esas llamadas desde un número de Florida al teléfono móvil de Regina Kovlan. Aquella llamada había sido realizada el 11 de noviembre de 1998 a las 14:14 desde el teléfono de Florida al teléfono móvil. Y recuerdo que pensé, ¿por qué llevaría Michael Kerry a la mujer de Michael Kovlan desde Florida? Los investigadores están un poco más cerca de situar a Kovlan en la isla Singer aquel día de los veteranos. Pero sin una prueba contundente, siguen lejos de poder demostrar que es el culpable. Los investigadores tienen un testigo ocular que sitúa a Kovlan en el barco de Chris Benedetto el día de su desaparición. Sin embargo, la mujer de Kovlan, Regina, ha jurado que su marido estuvo con ella en Nueva Jersey. McVeigh repasa de nuevo las llamadas con la esperanza de desmontar la coartada. Versalino. Kovlan. El miércoles 10 de noviembre por la noche, Michael Kovlan tenía previsto ir a cenar con unos amigos, pero les llamó y les dijo, no puede venir, estoy en Nueva Inglaterra pescando. Y le contestaron, ningún problema, Mike, no pasa nada. McVeigh sigue el rastro del amigo de Kovlan para interrogarle acerca de aquella llamada. La persona con quien habló al teléfono dijo que después de colgar, recordó que se había olvidado de decirle algo. De manera que utilizó la tecla de respuesta automática para devolverle la llamada. Quien descolgó el teléfono dijo, Rattlich Inn, ¿en qué puedo ayudarle? Y él dijo, Rattlich Inn, ¿dónde está eso? Y la telefonista le dijo que estaba en la isla Singer, Florida. Cuando tienes demasiadas coartadas, te olvidas de las mentiras que has contado. Los investigadores tienen muchas más preguntas acerca de la coartada de Kovlan y del misterioso Michael Kerry. Pero su sospechoso se ha blindado con la ayuda de abogados y se niega a cooperar. Han pasado más de 3 años y el caso parece estar perdido. Pero entonces, la familia Benedetto encuentra otra estrategia para perseguir a Kovlan. Los Benedetto presentaron una querella civil contra Michael Kovlan. Chris y Janet habían prestado $165.000 a una de las 2 empresas de transportes por carretera de Kovlan. Kovlan no había devuelto el dinero en los plazos previstos, y ahora la familia de Chris quería recuperar la deuda. Intentaron recuperar el dinero, pero Kovlan dijo que estaba en quiebra. Así que le llevaron a juicio y parte de la querella se basó en las declaraciones de Michael Kovlan grabadas en vídeo. Como estás bajo juramento, tienes que contestar cualquier pregunta y el abogado de la acusación fue brillante. El agente McVeigh tiene ahora la oportunidad de presionar a su principal sospechoso. Monta una estrategia con el abogado de los Benedetto, Neil Cartuccello. Me reuní con Neil Cartuccello. Me hizo ciertas preguntas relacionadas con el caso. ¿Qué sabía yo? ¿Qué teníamos?
Le transmití la información acerca de Michael Kerry, acerca de la tarjeta de crédito. Le conté que Michael Coblan había sido visto desembarcando del barco de Chris. Neil pudo aprovechar gran parte de aquellas informaciones como base para sus preguntas. Michael Coblan creyó que iban a preguntarle por su bancarrota, pero se vio acribillado a preguntas sobre aquel asesinato y desaparición. ¿Tuvo alguien llamado Mike Kerry una cuenta relacionada con su empresa? Sí, conocía a ese tipo. ¿De qué conocía al señor Kerry? Ventas. ¿Dónde trabajaba? En su casa, supongo. ¿Dónde era eso? No lo sé. ¿Cuándo lo vio usted por última vez? Hace un tiempo que no le veo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Hace un mes? No. ¿Hace un año? Hace mucho tiempo, pero no sé exactamente cuándo. ¿Salió usted de pesca con Chris Benedetto el miércoles 11 de noviembre de 1998? No, no lo hice. ¿Vio usted a Chris Benedetto el miércoles 11 de noviembre de 1998? No, ¿qué tiene que ver eso con mi bancarrota? ¿Consiguió dinero en efectivo? Ya le he dicho que no. O sea que no consiguió dinero. Pero si ya se lo he dicho, busqué por todas partes a ver si queda claro todo eso. Busqué por todas partes, pero no conseguí dinero alguno. El jurado descubrió el verdadero Michael Coblan gracias al interrogatorio. El vídeo dejó muy claro que podía enfadarse mucho y rápido y ponerse muy nervioso. Los investigadores intentan aprovechar este hecho y aumentan la presión sobre Coblan. Sospechábamos que había sido cuestión de dinero, pero no creo que lleguemos a saberlo nunca. Chris se había peleado con Michael un mes antes del asesinato, aproximadamente. ¿Le hizo muchas preguntas antes de darle el dinero? No. ¿Le entregó el dinero sin firmar nada? Sí. ¿Hablaron de cuándo se lo devolverían? En cuanto me recuperara y empezara a disponer de beneficios, le pagaría cada mes. Chris le había prestado cerca de $160.000 y Coblan no le devolvía nada, y además gastaba mucho dinero, igual que su mujer. Los investigadores ya están convencidos de que Coblan ha tenido el motivo, los medios y el temperamento necesarios para asesinar, pero siguen sin una prueba contundente que le sitúe en la isla Singer el Día de los Veteranos. Cuando recibimos la ficha de registro del Hotel Rattledge Inn, quisimos entregarle una cita para que acudiera a las oficinas del FBI en Newark y hacerle una muestra caligráfica. Sin embargo, el astuto sospechoso consigue eludir a los funcionarios. El agente intentó entregarle la cita un par de veces y en cada ocasión Michael estaba ausente. Finalmente pudo darle alcance y le notificó la orden de comparecencia en nuestras oficinas, pero Michael no se presentó. Él afirma no recordar exactamente lo ocurrido, pero unos hombres le dieron una paliza. Le encontraron a la mañana siguiente y tuvo que ser hospitalizado. Los médicos nos dijeron que tenía pocas esperanzas de sobrevivir. El misterio del ataque sufrido por Coblan sigue abierto. Salió milagrosamente del coma y más adelante se presentó a la cita con el FBI. Señor Coblan, ahora que ya le tenemos aquí, voy a darle una de estas tarjetas y mi compañero le dirá lo que debe escribir. El agente especial del FBI en Newark lo hizo genial. Elaboró fichas de registro iguales a la que le mandamos para simular a Coblan firmando la ficha de registro. Escriba Mike Kerry. M-I-K-E-K-E-R-R-Y. Lo mandamos al laboratorio del FBI en Quantico para determinar si lo había escrito la misma persona. La especialista en caligrafía lo examinó y me dijo por teléfono, nunca lo olvidaré. Dijo, coinciden increíblemente. No cabe la menor duda de que esta ficha la ha escrito Michael Coblan. Los investigadores parecen por fin tener a Coblan atrapado en su anzuelo. Pero se topan con un obstáculo imprevisto en la oficina del fiscal del distrito. Hacía falta un milagro para resolver el caso porque todas las pruebas eran circunstanciales. Aunque supiéramos que estuvo en ese avión, no sabemos si estuvo en ese avión. Pudo comprar el billete, pero ¿dónde está la prueba de que subió? ¿Dónde está la prueba de que estuvo en la isla Singer? Aunque encontremos sus huellas en casa de Janet y de Chris, ¿qué importa? Había estado allí antes. Te sientes frustrado porque crees tener suficientes pruebas para poder acusarle, llevarle a juicio, pero es como si tuvieras algo oscilando delante de tus narices y no pudieras alcanzarlo. McVeigh teme que años de trabajo hayan sido en vano. Lo que hice fue recabarlo todo y escribir un sumario de unas 20 páginas con toda la información disponible sobre el caso. Todas las entrevistas, todo el contexto, todos los asuntos financieros que habíamos investigado y que yo había entregado a la fiscalía. Tras 5 años, el procurador está a punto de cerrar el caso cuando coincide en un avión con John Castrenakes, fiscal adjunto del estado. Me dirigía hacia Atlanta en avión para pronunciar un alegato en otro caso
completamente ajeno a este. Y uno de mis colegas estaba a punto de cerrar un caso. Y como no tenía nada que leer durante el viaje, no llevaba ningún libro, le pedí la memoria para leer un poco. Pensé que sería una historia bastante interesante. Y él entregó mi sumario a John. Y John se lo leyó. Y se quedó mirando al procurador y dijo, ¿por qué no está en la cárcel ese tipo? Entonces John Castrenake se involucró en el asunto y me llamó para decirme, vamos allá, vamos a hacerlo. Castrenake acepta encargarse del caso a partir de aquel momento, pero sabe que necesita un testigo principal. Después de la pausa, Castrenake y McVeigh idean una estrategia que esperan termine finalmente por volver las tornas para Michael Kovlan. El procurador federal John Castrenake cree que Michael Kovlan ha matado a Chris Benedetto y a Janet Piró. Estudié las pruebas que McVeigh había reunido. Sabía, por ejemplo, que Michael Kovlan había venido a Florida bajo un nombre falso y podían demostrar que se había registrado en el Hotel Radcliffe como Mike Kerry. Según las pruebas caligráficas realizadas, tenían el móvil del dinero, de las relaciones de negocios y de la deuda que había contraído con su cuñado Chris Benedetto. Y en aquel momento me di cuenta de que con algunas informaciones adicionales, el gobierno federal podía desarrollar el caso y llevarlo a juicio. Pero primero, Castrenake necesita establecer las bases para que sea un caso federal. Pensé que si podíamos demostrar que el asesinato se había cometido en un barco o un canal conectado con el océano, se encontraría entonces bajo jurisdicción federal. El muelle situado detrás de la casa de Demostrati, que estaba conectado con la Ensenada y el océano, era un canal navegable y por lo tanto estaba bajo jurisdicción federal. Ya lo teníamos. Luego estaba el problema de cómo convertir en un crimen federal el asesinato de Jane en su propia casa. Su casa no era una zona protegida federal. En cambio, si era un crimen federal matar a algún testigo de un posible crimen, en este caso, la desaparición y o asesinato de Chris Benedetto. John Castrenake me llamó para decirme que el caso le parecía muy maduro, con suficiente base para llevarlo adelante. Necesitamos trabajar un poco más para presentar la acusación. Entonces McVeigh estudió algo que le había llevado de cabeza desde el principio. ¿Qué había sucedido con las joyas de Janet? Michael Kovlan se había alojado en la casa de Chris y Janet, pero también en un barco llamado Absolutely. Este barco tenía conexión telefónica cuando estaba amarrado en el embarcadero y pudimos investigar las llamadas realizadas desde el barco durante la semana en la que Michael estuvo allí. También en este caso se produjeron numerosas llamadas. Entre otras, una llamada realizada a una joyería de Nueva York llamada The Angelis. Pedimos una orden de registro para abrir la caja fuerte de Chris y Janet. Allí estaban los certificados de los diamantes de Janet, junto a la factura que era de la joyería de Angelis. Aquella llamada se me había quedado grabada. ¿Por qué llamó a la joyería durante aquella semana? Así que me dije a mí mismo, vamos a entrevistar a ese tipo y descubrir qué pasa. ¿En qué puedo ayudarles? FBI. De manera que le mandé 2 agentes de las oficinas de Nueva York. El joyero dijo que sí, que había vendido un diamante a Christopher. Pero cuando le preguntaron si había vuelto a verlo, si Michael Kovlan se lo había traído, el joyero no quiso pronunciarse, ni negar, ni admitir haber recuperado la joya. Los agentes se marchan, de momento. Pero McVeigh no está satisfecho. Les pide que vuelvan a interrogarle de nuevo, pretendiendo estar en posesión de la sortija de Janet. Les dije, volved a la joyería, decidle que sabemos que compró el diamante y que ahora lo tenemos. Era bastante arriesgado, porque si no lo había comprado, sabría que mentíamos. Pero si lo había comprado, no podría saber todo lo que nosotros sabíamos. Era una respuesta muy arriesgada. Los agentes volvieron a la joyería y le interrogaron de nuevo. Y lo primero que dijo fue, necesito hablar con un abogado. McVeigh corre de inmediato a Nueva York para sacarle el resto de la historia. El joyero nos dijo que sí, que Michael Kovlan le había llamado. Le había dicho, he estado en Florida. Mis familiares han desaparecido. Y ya debes saber que mi cuñada ha aparecido asesinada. He cometido un gran error. Es que he tenido muchos gastos relacionados con su búsqueda. Y me he llevado el anillo de mi cuñada. ¿Puedes encontrarme comprador? Así que Michael le había vendido la sortija. Y el joyero a su vez se la había vendido a otra persona.
Los investigadores están cerca de demostrar que Copeland había robado las joyas, pero eso no constituye una prueba indiscutible. El problema era que se trataba de la palabra del joyero contra la de Michael Copeland. Los investigadores necesitan que Copeland lo admita, y no les será fácil conseguirlo. Cuando el joyero informa al FBI de que Copeland acaba de concertar una cita y debe presentarse en la tienda, Castrenakes y McVeigh montan una atrevida operación secreta. Cuando se enciende la luz roja, quiere decir que está funcionando. Los agentes federales equipan al joyero. Le dijimos que debíamos equiparle con una grabadora y que él tenía que hablar con Michael de la sortija. También entregan al joyero una citación judicial falsa para prestar declaración en Florida. Fue nuestra estrategia para conseguir que Michael hablara de la sortija. Finalmente, Michael se presentó en la joyería. Estuvieron hablando y la grabadora estaba en marcha. Cuando Michael estaba a punto de marcharse, el joyero le dijo: «Oye, Mike, me ha notificado una orden de comparecencia». Mike se detuvo de repente y dijo: «¿De veras?». El joyero no especificó de qué asunto se trataba, pero Michael supo enseguida de qué iba todo aquello. Tengo una orden de comparecencia. ¿De veras? De Florida. No me digas. Entonces el joyero dijo: «¿Y si me preguntan por el anillo que me trajiste?». ¿Y si me preguntan por las piezas? En lo que a mí respecta, no has vuelto a verla nunca más. Yo no he estado en contacto contigo, nadie lo sabe. De acuerdo. Eso es algo entre tú y yo, te lo digo de veras, joder. A mí no me sacará ni una palabra. De acuerdo. Eso sería como lanzarme de un puente. Era un reconocimiento implícito de que Copeland le había vendido el anillo de Janet. Cuando oí aquello dije, el caso ya está resuelto. Cerca de 5 años después de iniciarse la investigación, los detectives están por fin preparados para detener a Michael Copeland, acusado de asesinato. Pero con una argumentación en gran parte circunstancial y un solo cadáver, nadie puede garantizar que el sospechoso no se escabulla una vez más. Tras años de duros esfuerzos, los investigadores disponen por fin de una orden de detención a nombre de Michael Copeland. Conseguimos formular cargos contra él y volamos a Nueva Jersey. Yo me llevé a un agente de mi oficina y a Mike White. Pedimos a los agentes especiales de la oficina local del FBI en las afueras de Nueva Jersey que se encargaran de organizarlo. La responsabilidad de Mike y el otro agente era encontrar a Michael Copeland. Yo me sentía bastante ansioso. No sabía qué ocurriría. ¿Qué haría el sospechoso? ¿Qué diría? La contraseña era detenerle. Y empezaron a llegar todos, los coches patrulla y los agentes, y Michael se puso a mirar a su alrededor, sin saber qué estaba pasando. Nos acercamos a él y le explicamos que estaba detenido. Le pusimos las esposas. Me planté delante y le dije: «Michael, soy John McVeigh, del FBI». Dejó caer la cabeza, con una expresión de cansancio infinito, como si se sintiera casi aliviado. Después de tantos años, por fin se ha terminado este terrible caso. El sospechoso de haber asesinado a Chris Benedetto y Janet Pirro ha sido por fin detenido. Mike, ¿estuviste con Chris aquel día? El 11 de noviembre, cuando saliste con él en su barco, ¿qué le ocurrió? ¿Le ataste y le lanzaste por la borda? ¿Te sorprende que te hayan detenido? Sí. ¿Eres culpable o inocente? Copeland es llevado finalmente a Florida, donde se inicia el juicio en medio de gran expectación mediática. Yo asistí a todas las sesiones del juicio. Fue una experiencia muy dura, pero también una de las más interesantes de toda mi carrera. Here from New York and New Jersey, the 17 members of the Benedetto family to seek justice for their brother and sister-in-law. Recuerdo aquel día. No lo olvidaré nunca. Ha cambiado mi vida. Y este cabrón me la ha quitado. Por fin, ese asesino está ahí sentado. Podemos verle cada día, con su traje elegante y sus buenos modales. Pero miras al jurado y sabes que esas personas tendrán que decidir si van a permitir que ese asesino ande suelto o que pague por sus crímenes. La familia Benedetto asistió prácticamente a todas las sesiones del juicio. Gracias a su disposición para colaborar y su insistencia en que se hiciera justicia a su hermano, el equipo de los investigadores y la acusación contaba con un gran capital emocional. Paso a paso, la acusación vincula a Copeland con los asesinatos. Terminó siendo un conjunto de circunstancias muy convincentes que la defensa no intentó refutar en ningún momento y, francamente, tampoco hubiera podido porque eran tantas las circunstancias que señalaban todas en la misma dirección. Todas ellas señalaban a Michael Copeland. La acusación tardará semanas en exponer todos sus argumentos. La defensa solo pasará un día intentando rebatirlos. Luego,
Todo queda en manos del jurado. El jurado regresó a la sala. Cuando entraron, yo tenía la mano apoyada en la barandilla y Jan se giró, me agarró la mano y yo me puse a llorar. Era una sensación increíble, haber trabajado tantos años para llegar a aquel momento. Recuerdo que oí la primera declaración de culpable y a partir de aquel momento ya no oí nada más. Era un alivio tan grande sentir que Chris y Janet habían sido vengados, hasta cierto punto. Y recuerdo que miré a Michael Coghlan y que estaba completamente impasible. Frío como un témpano. Ni siquiera alzó la mirada. Y entonces dije, sé que hemos condenado al verdadero culpable, porque carece por completo de emociones. Los amigos y la familia Benedetto exhalan aliviados y se abrazan emocionados. 6 años y medio después de los asesinatos de Chris Benedetto y Janet Pirro, su cuñado Michael Coghlan ha sido declarado culpable de todos los cargos. El juez Daniel Harley ha considerado que las pruebas presentadas contra Michael Coghlan en estos asesinatos tan horrendos y sin sentido son demoledoras. A instancias de la extensa familia de las víctimas, el juez le condena a 3 cadenas perpetuas. Menos de 2 años después, Coghlan muere en la cárcel de un ataque cardíaco. Fue como decir, todo ha terminado. El cuerpo de Chris no ha aparecido, y a pesar de los años transcurridos, el dolor de su desaparición sigue vigente. John McVeigh y la familia Benedetto siguen manteniendo estrechas relaciones. Años después, acudí a unos servicios fúnebres en recuerdo de Chris. Se presentaron más de 200 personas. Yo pronuncié unas palabras. Les dije, todo el mundo en esta sala conocía a Chris y Janet. Todo el mundo excepto yo. Pero ahora tengo la sensación de conocerles tanto como todos vosotros. Bajé del podio, bajo un aplauso cerrado de los asistentes, agradeciéndome lo que había hecho. No quiero atribuirme todo el mérito, porque fuimos muchos los que trabajamos para resolver el caso, y considero que el aplauso fue para todos nosotros, para todo el equipo.